Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los principios del entrenamiento deportivo. Que los principios del entrenamiento deportivo son una serie de principios y reglas extraídas de las ciencias del deporte que permiten desarrollar mejor el proceso de planificación del entrenamiento. Es decir, nos permiten periodizar, planificar de manera más eficiente el entrenamiento. Y vamos a empezar por el principio de sobrecarga, que estipula lo siguiente: que todo organismo sometido al esfuerzo se adapta progresivamente con el fin de provocar una significativa mejora. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros le damos un estímulo al cuerpo, este se adapta a ese estímulo para poder soportar cargas cada vez mayores. Esta sobrecarga, no sobreentrenamiento, este estímulo adicional que se le da puede ir en función de dos variables: el volumen o la intensidad. Y además, algunos autores como Burke señalan que pueden también entrar otras dos variables, que son la duración y la densidad del entrenamiento, cuando hablamos de entrenamientos fraccionados, entre otras cosas. Pero, ¿qué podemos decir al respecto? Que cada vez que nuestro cuerpo recibe un estímulo, se adapta y progresivamente mejora su capacidad. Entonces, cada vez que nosotros damos un estímulo, debe ser lo suficientemente intenso o tiene que tener la suficiente duración en cuanto a volumen para que éste provoque una mejora significativa. Entonces, esto tiene una estrecha relación con la ley de Arnold-Schulz, que es una base fisiológica. De todas formas, se puede producir un proceso de adaptación en función de la carga del trabajo. Entonces, ¿qué estipula el principio de sobrecarga? Puede ir en función de dos variables de manera básica. Aquí tenemos una escala del 1 al 10 y en función del volumen vamos a usar del 1 al 8, donde, por ejemplo, cuando trabajamos en función de la intensidad, el volumen empieza un poco por encima de la intensidad, pero este progresivamente va incrementándose y el volumen se va manteniendo y poco a poco se va incrementando. En el punto en el que estos dos se cruzan es donde vamos a aplicar este principio de sobrecarga. Es decir, se cruzan, pues debo aumentar e incrementar la carga en función ya sea del volumen o de la intensidad para generar un cambio en el individuo. Esto va a depender de las características individuales del deportista, de qué es lo que se busca mejorar y qué es lo que se ha planteado en la planificación. Entonces, vemos en este punto que llega un pico, nuevamente se vuelve a cruzar con el volumen, pero la intensidad tiene un pico, donde ésta desciende y el volumen sigue siendo lineal. Lo importante acá es que la intensidad en este punto alcanza un pico máximo y luego tiene una supercompensación. Lo mismo pasa en función del volumen, es decir, empieza por debajo, pero también este puede ir incrementándose hasta alcanzar un pico y luego descender, donde luego la intensidad va a tomar mayor importancia. Si nos damos cuenta, los dos, tienen una estrecha relación en el cual cuando sucede este periodo de supercompensación o adaptación, siempre hay una variable que está por encima. Ahora, si nos vamos, según Burke, al principio al principio del estímulo eficaz de la carga, o según García Manso, podemos estipular que también hay una variable adicional, que es la duración y la densidad del entrenamiento. Es decir, la duración va a ir en función de cada vez, va a ir aumentando la duración del entrenamiento y va a llegar a un punto en el que se van a cruzar todas estas: la duración, la intensidad y la densidad del entrenamiento. Sin embargo, en este caso el volumen puede ir incrementando y luego descendiendo en el punto en el cual la densidad y la intensidad van aumentando. La densidad, ¿por qué? Porque podemos utilizar un método fraccionado en el cual podemos dividir las series, las micropausas y las macropausas más cortas para que la intensidad aumente, o más largas para que la intensidad disminuya y quizás el volumen aumente. ¿Qué es lo que se busca generar con este principio? Principalmente se buscan cuatro cosas muy importantes: desestabilizar el estado de homeostasis natural del organismo, es decir,
que este estado de homeostasis natural del organismo, se desequilibre para que nuevamente cuando éste se vuelva a encontrar homeostasis, el organismo ya tenga un mayor rendimiento, una mayor capacidad. Alterar el umbral mediante esfuerzos selectivos individualizados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando vayamos a hacer cada uno de los entrenamientos, vamos a buscar en función de la capacidad de nuestro deportista incrementar ya sea la intensidad o también el volumen. Entonces, y también vamos a jugarnos un poco con la duración y la densidad del entrenamiento de acuerdo a las capacidades del deportista. Entonces, buscamos también la adaptación biológica, es decir, una reconstrucción celular, células más fuertes, fibras musculares más capaces de realizar un estímulo o aguantar un esfuerzo más prolongado, y también buscar aplicar estímulos fuertes por encima del umbral para generar cambios anatomofuncionales, lo que habíamos mencionado anteriormente, pero directamente relacionados al esquema corporal y a las capacidades físicas condicionales. Hay varios factores a tener en cuenta, como saber que sobrecarga y sobreentrenamiento no son lo mismo. La sobrecarga se aplica para luego buscar un periodo de supercompensación. El sobreentrenamiento es la mala aplicación de este principio de sobrecarga, es decir, no respetar este esquema, que está un poco simple, pero que nos da una idea bastante plana de lo que queremos decir. Es decir, si nosotros incrementáramos la intensidad constantemente y no le diéramos una supercompensación dentro de la intensidad, estaríamos encontrando las lesiones y no las adaptaciones correspondientes en función del trabajo que estamos haciendo. Y lo mismo en el volumen. Si nosotros seguimos aumentando el volumen, seguimos aumentando la intensidad, estamos sobreentrenando al individuo en vez de darle su periodo de recuperación, su periodo de adaptación. Entonces, es imprescindible para esto conocer cada una de las características particulares del individuo al que estamos entrenando para saber aplicar de manera correcta este principio. Además, hay que tener en cuenta otros factores que a continuación va a explicar mi compañero, que es algo muy importante. La fatiga. La fatiga es un factor muy importante a la hora de hacer una planificación de un proceso de entrenamiento. Hablaremos ahorita de dos tipos de fatigas, la fatiga clara y la fatiga oculta. La fatiga clara es más notoria, ya que esta se manifiesta más en nuestros atletas y también tiene criterios ya establecidos, mientras que la fatiga oculta no. Este es algo más interno y más difícil de comprobar. Como podemos ver en nuestra tabla aquí, es una tabla de relación entre la duración del tiempo y la frecuencia cardíaca, bombeo cardíaco y volumen sistólico. Como podemos ver en la línea número 1, que trata de la frecuencia cardíaca, esta va en un aumento gradual. Es decir, a más tiempo, más frecuencia cardíaca. Mientras que la línea 2, el bombeo cardíaco, llega hasta un punto más alto. Una vez llegado a este punto, va bajando gradualmente, pero de a poco. Y de la misma manera la línea 3, que trata del volumen sistólico. Esta llega a un punto y de ahí va bajando, pero esta baja a mayor grado. Continuando las cargas. Las cargas límite en un macrociclo provocan diferentes respuestas según el volumen e intensidad que se les dé. Esta, como se ve en la tabla, que está dividido por fases de un entrenamiento, la línea 1 pertenece a lo que comúnmente llamamos la pretemporada. Esta va determinada mayormente a cuánto tiempo de descanso tuvo nuestros jugadores antes de volver a venir a entrenar.
Si es que vino de mucho tiempo, como podemos ver, la carga va a ser de mayor intensidad, va a ser mucho más alta a comparación de las otras. Y por ende, la fase de recuperación también. Luego viene la fase preparatoria, antes de competición. Como podemos ver en la línea 2, nuestro cuerpo o el cuerpo de los atletas ya está más adaptado al esfuerzo y al entrenamiento. Y al mismo tiempo se redujo el tiempo de recuperación. Y en la tercera línea, que es de competición, nuestro cuerpo ya está mejor adaptado y listo para el esfuerzo que se va a llevar a cabo durante la competición. Y al igual que la línea 2, la fase de recuperación es muchísimo más corta. La recuperación. La recuperación es una particularidad muy importante dentro de los procesos de recuperación después de cargas de entrenamiento o de una competición. Estas son de carácter heterocrono, es decir, irregulares. Como vemos en la tabla, ninguno es casi igual. Como podemos ver, la recuperación de reservas de oxígeno va de 10 a 15 segundos. De reservas anaeróbicas a lácticas de los músculos, de 2 a 5 minutos. La compensación de la deuda aláctica de oxígeno, de 3 a 5 minutos. La eliminación del lactato y la compensación de la deuda láctica de oxígeno va de 30 a 90 minutos. Y la síntesis de reservas de glucógeno en el hígado y los músculos, de 12 a 48 horas. Y el refuerzo de la síntesis de las proteínas enzimáticas y estructurales, de 12 a 72 horas. Características de tipos de carga. Como podemos ver, son 4. La primera es la pequeña, es el comienzo de la fase del periodo de rentabilidad estable. Va en una intensidad del 15 al 20%. Esta primero da el mantenimiento del nivel logrado de preparación, pero también busca la aceleración de los tiempos de recuperación del atleta. Luego viene la carga media, el inicio de la segunda fase de la capacidad de trabajo. Esta va en una intensidad del 40 a 60%, que al igual que la otra, busca la mantención del nivel de preparación obtenido, pero esta da soluciones particulares a objetivos específicos de nuestro entrenamiento. 3. La considerable. Es el principio de la fatiga oculta. Va en una intensidad del 60 al 75% y esta estabiliza y prepara al cuerpo para el aumento de carga, igual que sería la carga grande, que ya muestra una fatiga inminente. Esta va derivada o se dedica directo al aumento de preparación. Cargas límites en deportistas. Las particularidades sobre la adaptación aguda y crónica vienen influenciados por el nivel de cualificación, preparación y estado funcional de nuestros deportistas. Es decir, que en un trabajo, por más que les dé la misma intensidad y volumen a dos diferentes personas, esta no va a ser igual. No vas a obtener reacciones iguales entre ambas personas. Como podemos ver en la tabla 1,
Un deportista que tenga una cualificación baja ante una carga, ante un trabajo, va a tener una carga mucho más alta y por ende una recuperación mucho más larga. A diferencia de un deportista de cualificación alta, alguien que está entrenando bastante tiempo y muy seguido. La carga de ese mismo trabajo que hizo el atleta de cualificación baja no va a ser tanta y también la recuperación es mucho más corta. Pero a diferencia, como podemos ver en la tabla 2, con respecto a cargas límite, un atleta de cualificación alta va a recibir una carga mucho mayor. ¿Por qué? Porque su cuerpo está adaptado para ello. Y por ende, también que está adaptado, su recuperación va a ser más rápida. Mientras que un deportista o persona con una cualificación baja no va a poder llegar hasta tal grado de intensidad o carga. Y aún así, su descanso va a ser mucho más largo. Principio de la individualidad. En este principio nos basamos más en las características propias de cada individuo. También debemos tomar en cuenta que el organismo de cada persona reacciona de forma diferente ante una carga de entrenamiento. Motivos por los cuales se da estas distintas respuestas. Puede ser por la herencia, ya que influye en el tamaño del corazón y los pulmones. Por la nutrición, porque depende mucho del tipo de alimentación que lleve cada deportista. Condición física, depende si nuestro organismo se adapta a un nivel alto o a un nivel bajo. Motivación, influirá sobre la relación psicológica que tenga el entrenador con el deportista. La influencia ambiental, también influye con las condiciones climáticas y la altitud. A continuación les explicaré sobre la individualización respecto a las edades. Capacidad perspectiva son las cognitivas, sensoriales y sociológicas. Es entre 9 a 13 años de edad. Capacidad coordinativa es el equilibrio, el ritmo, la reacción y la orientación. Es entre 7 a 13 años de edad. Aprendizaje motor ya son las técnicas en la edad de 9 a 10 y 13 años. Resistencia aeróbica es la mejora de las fases sensibles en las mujeres de 15 a 16, en los hombres de 17 a 18 años. Resistencia anaeróbica es variada, mujeres de 16 a 17, hombres de 18 a 19 años. La fuerza es la orientación inter y intramuscular de 11 a 13 años. La hipertrofia es el aumento de sus capacidades funcionales, mujeres de 15 a 16, hombres de 17 a 18 años. La aceleración es la fuerza explosiva, las mujeres es de 13 y en los hombres de 18 años. Velocidad es el tiempo de reacción que se ve entre los 7 a 12 años de edad. La flexibilidad es desde los primeros años. Mi nombre es Kevin Joel Huancatija y voy a hablar sobre el principio de adaptación. La adaptación son las modificaciones de un sistema biológico que como consecuencia da un cambio en las condiciones externas e internas en un entrenamiento. La adaptación es modificada de los sistemas funcionales del deportista que son provocados por el estímulo del ejercicio físico y que busca adecuar las capacidades funcionales a las cargas que se aplican en el trabajo. En otras palabras, este se refiere a la habilidad del cuerpo de ajustarse según las demandas que se requieran o que sean impuestas. Y para que obtenga un rendimiento adecuado, el estímulo aplicado debe situarse entre intensidades determinadas en las cuales la respuesta orgánica produce los efectos óptimos. Cada individuo tiene unas capacidades y limitaciones diferentes, por lo que siempre se debe adecuar la carga a cada uno. La adaptación explica el por qué un recién llegado al mundo de las pesas experimenta muchísimo cansancio tras acabar sus primeras rutinas y para el transcurso de unas semanas se hace mucho más fuerte y es capaz de soportar entrenamientos más intensos. Principios para asegurar la adaptación. La continuidad posibilita el poder alcanzar los potenciales genéticos de los deportistas que poseen
en un alto rendimiento. La periodización está muy relacionada con los procesos de mejora de rendimiento mediante la planificación deportiva. Consiste en determinar periodos o ciclos de entrenamiento en los cuales se distribuyen las cargas de entrenamiento teniendo en cuenta los componentes de la propia carga. Fases del síndrome general de adaptación. El síndrome general de adaptación posee 3 fases. La primera es excitación o choque. En esta fase se producen dolores que conllevan a una reducción temporal de nuestro rendimiento y que además nos lleva a un estado de alarma en el organismo. Esto quiere decir, siempre que comencemos una rutina de entrenamiento, suponiendo que está personalizada a nuestras necesidades, objetivos, es natural que en las primeras semanas tengamos problemas y no estemos totalmente adaptadas a ellas. Después sigue la fase de resistencia o adaptación. Tras realizar rutinas, nuestro cuerpo poco a poco logrará un estado en el que nuestros músculos se irán adaptando a los estímulos y ocasionando un aumento de nuestro rendimiento. Fatiga o cansancio. Cuando realizamos un mismo entrenamiento a lo largo de muchas semanas, después de pasar por la fase de adaptación, nuestro cuerpo llegará a un punto en el que no es capaz de responder de la forma positiva a los estímulos porque ya está totalmente adaptado, lo que ocasionará que el rendimiento baje. Bueno, gracias a la adaptación conseguimos algunas cosas, como por ejemplo, conseguimos realizar la actividad física con el menor gasto energético posible o con la mejor técnica posible, ya que debido a la adaptación ahorramos energía. El progreso en los resultados deportivos gracias a que el organismo se adapta. La adaptación depende del volumen e intensidad de las cargas de entrenamiento y de la capacidad de respuesta general y específica del organismo. La adaptación puede ser un proceso progresivo y regresivo porque ambos presentan cambios cualitativos y cuantitativos que suponen un proceso o un retroceso. Como ejemplo podríamos usar la hipertrofia muscular y la atrofia muscular. Las leyes de adaptación. Existen 2 leyes fundamentales para el entrenamiento deportivo. El primero es conocido como la ley de Schultz, donde nos dice que todas las personas tienen un nivel distinto de sensibilidad o umbral de excitación ante un estímulo o trabajo. Esto quiere decir que necesita una intensidad mínima que deba poseer un estímulo para que produzca excitación. De acuerdo a este concepto, podríamos decir que un estímulo que no se acerca al umbral no produce ninguna adaptación positiva y que un estímulo que está muy cerca del umbral pero por debajo son los que logran excitar al organismo pero que no llegan a producir adaptaciones posteriores. Estímulos que sobrecargan. Gracias a estos estímulos logramos adaptaciones más amplias, seguras y prolongadas en el tiempo. Son los estímulos que buscamos para progresar y que conseguiremos gracias a una buena planificación y organización de nuestro entrenamiento. Estímulos que sobrepasan el máximo de tolerancia sobrecargan y pueden fatigar al organismo. En otras palabras, esta primera ley nos dice que el entrenamiento debe estar adaptado al nivel de cada persona, es decir, que los estímulos de entrenamiento deben poseer intensidad determinada según el nivel del sujeto, etc. La segunda ley es conocida como la ley de Selye, donde esta nos dice que el organismo ante un estímulo externo o estrés que altere su equilibrio biológico e interno u homeostático, reacciona con respuestas adaptativas. Selye lo denominó como el síndrome general de adaptación. Se compone de 3 fases. La alarma. Esta fase trata de adaptarse a la nueva situación que ha provocado un estímulo sobre el organismo, alterando la homeostasis y ocasionando modificaciones cardiovasculares, respiratorias, etc. Esto ocasiona que el organismo reaccione de forma espontánea para adaptarse a estímulos Después sigue la resistencia. En este punto el organismo lucha contra el estímulo que persiste superando y adaptándose para adquirir un estado de resistencia mayor. Y por último, agotamiento o adaptación, donde el organismo es incapaz de reaccionar ante el aumento de intensidad y este agota toda la energía que tiene y entra en una fase de agotamiento. Cuando el estímulo deja de aplicarse, el organismo recupera sus reservas y convierte en estable. En otras palabras, se adapta y convierte en estable las mejoras adaptativas.
Vamos a hablar un poquito sobre la adaptación en un deporte en específico. Como bien sabemos, la adaptación es un estímulo en el que se establece todo el entrenamiento deportivo. A nivel de entrenamiento, la adaptación es la modificación de los sistemas funcionales del deportista provocados por el estímulo del ejercicio físico y que busca adecuar las capacidades funcionales de las cargas que se aplican en el trabajo. En un deporte en específico, la adaptación es el proceso de adaptación es en el que el resultado es el intercambio correcto entre carga y recuperación. Como también no solo hace posible que los atletas mejoren resultados deportivos, sino que también amplíe la capacidad de la carga física y psíquica. Muchas gracias.